Caminando por un bosque helado, cada bocanada de aire formaba una nube blanca, y Emily Carter sentía cómo el mundo se cerraba a su alrededor. El frío le calaba los huesos, y el silencio se extendía hasta el infinito, roto únicamente por el susurro del viento entre ramas cargadas de nieve. Entonces llegó el sonido más débil, más desesperado, un gemido tan suave que casi lo desechó como fruto de su imaginación. Pero al dar un paso adelante, su bota crujió en el polvo níveo, y el corazón de Emily se disparó. Ante ella, un enorme oso pardo temblaba incontrolablemente, los hombros encorvados bajo el peso de gruesas cadenas de metal que cavaban en su carne. Su pelaje apelmazado estaba cubierto de escarcha, y cada respiración parecía un último suspiro de vida. Aquello no era un encuentro natural, era un crimen brutal, y al contemplar los ojos temerosos del oso, a Emily solo le vino una pregunta a la mente. Caminando por un bosque helado, cada bocanada de aire formaba una nube blanca, y Emily Carter sentía cómo el mundo se cerraba a su alrededor. El frío le calaba los huesos, y el silencio se extendía hasta el infinito, roto únicamente por el susurro del viento entre ramas cargadas de nieve. Entonces llegó el sonido más débil, más desesperado, un gemido tan suave que casi lo desechó como fruto de su imaginación. Pero al dar un paso adelante, su bota crujió en el polvo níveo, y el corazón de Emily se disparó. Ante ella, un enorme oso pardo temblaba incontrolablemente, los hombros encorvados bajo el peso de gruesas cadenas de metal que cavaban en su carne. Su pelaje apelmazado estaba cubierto de escarcha, y cada respiración parecía un último suspiro de vida. Aquello no era un encuentro natural, era un crimen brutal, y al contemplar los ojos temerosos del oso, a Emily solo le vino una pregunta a la mente. ¿Quién podría hacer algo tan monstruoso? La respuesta había que encontrarla, y pronto. Emily Carter no era ajena a las dificultades. Durante años había recorrido el interior de Alaska, siguiendo la pista de la fauna, documentando sus hábitos y luchando contra cazadores furtivos que ponían en peligro aquel frágil mundo. Sin embargo, nada de lo vivido la había preparado para un espectáculo así. Aquel oso, capaz de derribar árboles de un solo zarpazo, estaba encadenado como si fuera una presa de villano. Emily tragó saliva y apretó los dedos alrededor de la navaja de supervivencia en su cinturón. Ayudar a aquella criatura majestuosa sería peligroso, pero dejarla allí era impensable. Cada segundo contaba. El frío era un verdugo silencioso. Se arrodilló en la nieve para inspeccionar las cadenas que enredaban el torso y las patas del animal. Aquello no eran lazos abandonados. Alguien le había impedido escapar a propósito. Un nudo en la garganta le recordó que aquel árbol era un escenario de crueldad deliberada. Bajo el cielo invernal, un gruñido emergió del oso, no de agresión, sino de agonía. El instinto de Emily gritó «¡Ayúdalo!», pero sabía que un solo paso en falso podía convertirla en una víctima. Con el corazón palpitando, se inclinó hacia adelante y posó la mano en el pelaje helado. En ese instante vio algo brillar bajo la nieve, un cortapernos pequeño. El alivio la recorrió, sustituido pronto por el pánico al comprobar que apenas marcaba el metal. Aquellas cadenas eran demasiado gruesas. Emily exhaló hondo. Necesitaba una herramienta mejor y la necesitaba ya. Corrió de vuelta a su motonieve, las botas resbalando sobre el hielo oculto. Sacó de su equipo de emergencia un cortapernos más robusto y una sierra plegable, impulsada por la adrenalina. Regresé disparada al claro, temiendo llegar demasiado tarde, pero un débil movimiento en el pecho del oso le indicó que aún vivía. Arrodillándose, apoyó con cuidado el cortapernos en un eslabón. Con el cuerpo en tensión, apretó con todas sus fuerzas hasta que con un crujido el primer eslabón cedió. El oso se estremeció, pero no atacó. Parecía confiar en aquella mano amiga. Emily contuvo la respiración. Eslabón tras eslabón, lo liberó, y cada rotura de metal supuso una pequeña victoria contra la crueldad. El último eslabón fue el más duro. La sierra mastipó el acero. Mezcla de sangre congelada y escarcha cayendo al suelo. Entonces la última barrera cayó. Durante un latido suspendido en el aire, el oso simplemente la miró,
inestable como un cachorro recién nacido, y luego, con un gemido dolorido, intentó ponerse en pie. Los músculos le temblaron bajo el pelaje helado, pero logró alzarse. Emily contuvo el aliento. ¿La atacaría o huiría? En aquel instante, sus miradas se cruzaron, la de ella llena de compasión, la de él agradecida y cautelosa. Después, con un paso lento y decidido, se internó en el bosque, dejando a Emily asombrada y llena de preguntas. Ted lo había encadenado allí. ¿Volverían? El claro quedó en un silencio frágil. Emily siguió con la vista la partida del oso, rastreando pisadas humanas recientes, huellas pesadas y decididas. Un nudo en el estómago le recordó que alguien lo había arrastrado hasta allí, disparado contra él y luego abandonado a morir bajo el yugo del invierno. En la nieve removida encontró una vaina de bala vacía. La prueba de que aquello no había sido un accidente, sino un acto deliberado de violencia. Sacó el teléfono, sin señal. La lejanía que protegía el bosque también impedía pedir ayuda. Con determinación, siguió las huellas, cada crujido resonando como un llamado a la justicia. Tras 15 minutos, salió a un claro, donde se alzaba una cabaña humeante, con el porche atestado de pieles, lobos, zorros e incluso la piel de un oso negro. Su sangre se heló. Escuchó dos voces rudas discutiendo en el interior. Ese oso se escapó, teníamos que haberlo matado, gruñó una. La cadena cedió, ni siquiera sabemos dónde anda, contestó la otra. Cazadores furtivos. El corazón de Emily latió con fuerza contra sus costillas mientras se pegaba al muro de madera. Si descubrían que ella había liberado al oso o lo encontraban primero, ninguno de los dos sobreviviría. Tenía que decidir, enfrentar a hombres armados o correr a salvar a una vida moribunda. El viento aulló entre los árboles. Urgencia y amenaza en su canto. No había vuelta atrás. Sin hacer ruido, Emily se alejó de la cabaña, fundiéndose por las sombras de los abetos. Cada bocanada de aire helado le punzaba el pecho. Reconstruyó la posible ruta del oso, ramas rotas, marcas de zarpas en la corteza, hasta que la tierra ascendió suave. Allí, encorvado sobre la nieve, yacía su amigo. Su costado subía y bajaba con esfuerzo. Sus ojos, entreabiertos, reflejaban la rendición. Más allá de él, huellas de oso continuaban. Iluidas por el viento y la nieve, lejanos aullidos de lobos atravesaron el aire, depredadores acechando. El corazón de Emily se encogió. No permitiría que la historia del oso acabara así. Dejó caer la mochila y se arrodilló junto a él. Con dedos temblorosos rompió el envoltorio de una barrita de proteínas y la puso en su palma. «Vamos, amigo», susurró. El oso olfateó con lentitud y con un esfuerzo tembloroso mordió. Un suspiro de alivio se escapó de Emily. Pero sabía que quedaban más peligros. Un crujido de ramas resonó, demasiado preciso para el viento. Lobos o cazadores estaban cerca. De un tirón tomó una rama caída y barrió nieve para borrar huellas. «Vamos», murmuró. El oso, herido como estaba, se incorporó con dificultad. Juntos se internaron en la espesura. En su camioneta, Emily buscó las llaves con dedos entumecidos. Nada de señal en el teléfono. El pánico amenazó, pues sin ayuda todo habría sido en vano. Arrancó el motor y se lanzó por la carretera helada, faros fendiendo la ventisca. La estación de guardabosques quedaba a 6 millas. 6 millas que recorrió como si cada segundo decidiera entre vida y muerte. Sus nudillos blanquearon al sujetar el volante, impulsada por imágenes del oso en agonía. Al llegar, irrumpió en la estación y golpeó el mostrador. «Hay un oso encadenado a un árbol, apenas respira. Necesito un equipo de rescate ahora». El guardabosques Mike Carter no vaciló. Minutos después, camiones y trineos se adentraban en el bosque oscuro, motores murmurando determinación. Emily los guió de vuelta al claro, el corazón golpeando al unísono con el crujir de las ruedas. Las linternas cortaron la penumbra, y allí estaba el oso, inmóvil pero vivo. Varios rescatistas y un veterinario se movieron con rapidez. Una dosis leve de sedante para calmarlo, mantas aislantes para combatir el frío. Se necesitaron 6 personas para alzar su cuerpo gigantesco sobre un trineo. Emily se arrodilló para rozar su pelaje por última vez antes del traslado. «Aguanta», murmuró. El pecho del oso se alzó en un suspiro mientras lo llevaban, una victoria frágil nacida del coraje. En el centro de rehabilitación esperaban el doctor James Carter y la doctora Olivia Hart. En una sala esterilizada deslizaban al oso sobre una camilla, monitores pitando en un latido acompasado. Emily aguardó en el pasillo, cada segundo estirándose como un suspiro contenido. Horas más tarde, la doctora Hart emergió. «Está estable», anunció,
y el alivio inundó a Emily como el deshielo primaveral. Kodiak, nombre que recibió por su fortaleza insular, sufría hipotermia, deshidratación, heridas antiguas y desnutrición severa. Aún así, luchaba por vivir. Durante semanas, Emily visitó a Kodiak cada día. Lo vio recobrar fuerzas. Primero levantar la cabeza, luego ponerse en pie, después, milagro tras milagro, caminar en un recinto nevado, orejas girando al viento. Cada paso era un himno a la supervivencia. Mientras tanto, las autoridades reunían pruebas. La cabaña del furtivo, las pieles, las vainas de bala conducían a una red de tráfico de vida silvestre. Pronto llegaron las detenciones. La justicia avanzaba. Impulsada por la negativa de una mujer a mirar hacia otro lado, una mañana Emily condujo a una reserva protegida donde Kodiak recobraría su libertad. La puerta del transportín chirrió al abrirse. Kodiak vaciló, clavando la mirada en ella. Un agradecimiento no dicho brilló en sus ojos oscuros. Después, con paso cauteloso al principio y luego seguro, se adentró en el bosque, recuperando su libertad. Emily lo contempló hasta que desapareció entre los pinos, su propio corazón elevándose con él. La historia de Kodiak no terminó en aquel claro. Su rescate desmanteló una red de tráfico y liberó a decenas de animales cautivos, ladrillo a ladrillo. Y en aquellos bosques donde reinaba un silencio mortal, ahora se oían pasos distintos, los de Emily, marcando un sendero de esperanza, valentía y el vínculo indestructible entre el ser humano y lo salvaje. Si un solo acto de coraje puede encender un cambio, entonces cada uno de los otros posee el poder de transformar el mundo.